Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y a nuestro invitado especial, con el cual hoy hablaremos sobre uno de los temas que más inquieta a los pacientes trasplantados, el rechazo renal. Para ello contamos con un especialista en trasplante de riñón. Doctor, gracias por acompañarnos. Al contrario, muy agradecido por el tiempo y por la entrevista. Doctor, primeramente queremos saber qué es el rechazo renal y en qué consiste. El rechazo renal consiste en un desconocimiento, para darme a entender y no utilizar términos muy técnicos, es cuando el sistema inmunológico, o sea, las defensas que nos protegen, nosotros tenemos defensas para defendernos precisamente de infecciones virales, bacterianas y cuerpos extraños, y hacen un proceso inflamatorio para atacar a esos virus, esas bacterias y esos hongos. Bueno, el cuerpo extraño en este caso sería un órgano como el riñón, y el sistema inmunológico va a estar preparado para evitar este nuevo órgano en el tejido, como lo desconoce como extraño, lo va a inflamar, y es cuando se presenta el rechazo. ¿Por qué ocurre el rechazo, doctor, en los pacientes trasplantados? El rechazo ocurre porque el sistema inmunológico está preparado para defender nuestro cuerpo. Sin embargo, él no sabe, él desconoce que se ha hecho una cirugía donde se ha colocado un injerto, un riñón de un donante vivo, donante fallecido, para poder dar más calidad de vida, más esperanza de vida. El sistema inmunológico no lo sabe. Y cuando él se da cuenta de que hay un cuerpo extraño que no es parte del organismo, va a través del torrente circulatorio a destruirlo, porque él piensa que es una bacteria, un virus o un hongo, y por eso se produce el rechazo. ¿Y en qué momento puede presentarse este problema, doctor? ¿A los días, a las semanas o hay manera de poder saberlo? Sí, claro. El rechazo de un paciente con trasplante de riñón puede ser en el momento de la cirugía, que se llama rechazo hiperagudo, o puede presentarse a los días después de su trasplante, que se llamaría el rechazo agudo, y puede presentarse después de varias semanas o meses. Después de 6 meses sería un rechazo crónico. Actualmente, gracias con el advenimiento de tantos estudios antes de hacer un trasplante, que se llama protocolo de estudio para ver la compatibilidad, pues ya el rechazo hiperagudo ya no se presenta tan constantemente, ya es anecdótico. Este se presentaba años atrás cuando no había estos estudios, y prácticamente antes se realizaban trasplantes, como no había mucha experiencia, de donantes vivos y casi gemelos, para evitar que se presentara precisamente el rechazo hiperagudo. Doctor, ¿existen diferentes tipos de rechazo? Exactamente. Existe el más común, es el rechazo agudo. Es el que se presenta a las horas después de haber sido trasplantado, o a los días, tenemos un periodo para decir que es un rechazo agudo de las primeras 6 a 12 horas hasta los primeros 6 meses. Entra en el catálogo en el tiempo, para decir que es un rechazo agudo, que es el más común que se presenta. Prácticamente estamos hablando de un 70-80% de los rechazos, el rechazo agudo es el que se presenta. El hiperagudo, como yo había comentado, ya es anecdótico, con el advenimiento de nuevos fármacos inmunosupresores, estudios de protocolos bien realizados, pues ya no se presenta tan constantemente, está en un 0.1%. Y el rechazo crónico, que sucede después de los 6 meses en adelante, prácticamente es también muy poco porcentaje, en un 30%. Doctor, y para nuestros pacientes, ¿cuáles son los síntomas del rechazo renal? Los síntomas del rechazo renal, sobre todo cuando se presenta en el agudo, que es el que más constantemente se puede presentar, es una disminución del volumen urinario. Por eso, a los pacientes recién trasplantados, nosotros indicamos que nos hagan una cuantificación de cuánta agua toman al día. Por ejemplo, se recomienda entre 2 a 3 litros de agua al día, y estar calculando o recolectando la orina en ese día, en esas 24 horas, para nosotros calcular si está tomándose 3 litros, tiene que orinarse en promedio 2.800 o 3 litros. Pero si en un día de repente de estar orinando sus 2.800 litros
orina solamente 500 mililitros, ese es un dato o un signo clínico que nosotros nos tiene que hacer sospechar que se trata de un rechazo agudo. También otro es el hinchazón o el edema de los tobillos, puede presentarse ese dato clínico como rechazo. Sin embargo, muchos de los signos y síntomas del rechazo agudo pasan desapercibidos y no dan síntomas ni signos clínicos. Por eso es importante estar haciendo sus laboratorios, sus analíticas, cuando está recién trasplantado, prácticamente cada 2 semanas, y después cada 3 semanas, y después cada mes, pero al inicio sí son más seguidas las analíticas, los laboratorios, para detectar en forma incipiente un rechazo agudo que se va a traducir con incremento de las toxinas. Doctor, ¿qué papel juegan los medicamentos en la prevención del rechazo? Los medicamentos son muy importantes, los medicamentos se llaman inmunosupresores, por eso mismo, porque van a hacer, o su mecanismo de acción es que el sistema inmunológico lo van a suprimir, lo van a disminuir, para que no desconozcan o que no vayan a tener una reacción inflamatoria contra ese riñón que se acaba de trasplantar. Existen los más comunes, que es el Prograf o Tacrolimus, el Mifortic o ácido micofenólico, y la prednisona, que desde que iniciaron los trasplantes es el medicamento que aún sigue vigente, es el medicamento que incluso cuando hay un rechazo, la terapia de rescate es a través de bolus de metilprednisolona para disminuir o evitar ese rechazo agudo. Existen otros medicamentos que son terapia antirrechazo como timoglobulinas o anticuerpos policlonales que también vienen a sumarse para ayudar a evitar el rechazo. Doctor, ¿qué pasa si el paciente no toma su tratamiento? Si no toma el tratamiento, está predispuesto a tener el rechazo. Definitivamente un paciente que se trasplanta debe de estar con un conocimiento de que va a hacer una catapixia de sustituir la hemodiálisis, que es el lavado de la sangre a través de una máquina de se extrae la sangre, pasa a la máquina en donde se filtran toxinas y regresa ya descontaminada, o la diálisis peritoneal, que es un catéter que va a través del abdomen, donde se introduce líquido especial que tiene sustancias que van a extraer toxinas a través del catéter y la van a sacar precisamente a través de esa bolsa de diálisis. Tiene que saber que va a sustituir esas terapias por un medicamento que se tiene que estar tomando, que son 2 o 3 medicamentos, que son los inmunosupresores. Estos medicamentos se toman por lo regular en la mañana y en la noche. Y estos son los inmunosupresores que van a evitar el rechazo. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de rechazo? Los pacientes que tienen antecedentes de su segundo trasplante ya están hipersensibilizados. Esto quiere decir que como ya tuvieron su primer trasplante, y esto sucede mucho en niños que se han trasplantado y que en la adolescencia ellos dejan su medicación, que no están conscientes de lo importante de estar tomándose el medicamento inmunosupresión, que no tienen esa adherencia al tratamiento, pues lo dejan porque se sienten tan bien que ellos piensan que ya ese riñón ya es de ellos, pero el rechazo se puede presentar en cualquier momento. Y ellos, por lo regular, en la adolescencia, dejan el medicamento, no se lo toman y es cuando empieza el rechazo. Y se pueden hacer un segundo trasplante siempre y cuando sean aprobados los protocolos, valoraciones psiquiátricas, psicológicas, en donde se garantiza que sí va a tener adherencia al tratamiento inmunosupresor, que no lo va a dejar, que ya entendió que es importante no dejar el medicamento inmunosupresor, y entonces se hace un segundo trasplante, pero en ellos existe mayor posibilidad de un rechazo. Por eso se tiene que dar un medicamento de inducción en la vena más potente para evitar el rechazo agudo en estos pacientes que están hipersensibilizados. También el otro paciente que está hipersensibilizado son los que están recientemente, que le han hecho transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre, si no se hacen a través de un filtro leucorreductor que van a filtrar células de glóbulos blancos y que dejen pasar solamente los glóbulos rojos, si no lo hacen así, pues existe un sistema inmune más alterado, más sensibilizado. Para darme a entender, después de una transfusión es como cuando a un panal de abeja a uno le da un golpe y empiezan a salir las abejas. Ese sería el sistema inmunológico que está muy alto
y esto existe más posibilidad de un rechazo. El otro paciente que puede estar hipersensibilizado son pacientes que han tenido un embarazo reciente. El embarazo reciente también hay que recordar que el producto, que el bebé es otra sangre y por lo tanto, si se hace un trasplante inmediatamente después de haber tenido a su bebé, existen mayor posibilidades de un rechazo en estos pacientes. Doctor, ¿por qué son tan importantes las consultas y estudios periódicos? Son súper importantes, sobre todo en los pacientes recién trasplantados, porque es cuando los exámenes de laboratorio nosotros nos podemos percatar del rechazo agudo, que no da síntomas, que no hay hinchazón, que no hay dolor en el sitio del injerto, que no hay fiebre, que no hay una disminución del volumen de orina, pero a través de la analítica de laboratorio nosotros nos podemos dar cuenta. Pero también podemos pesarlos y al pesarlos vemos si ha ganado peso porque ha disminuido el volumen de orina y en fin, la supervisión médica en un paciente recién trasplantado es fundamental. Nosotros decimos que después de haber pasado los primeros 3 o 4 meses después de su trasplante, del día 0, que es el día de la cirugía, a los 3 o 4 meses, ya prácticamente es menos probable que se pueda presentar un rechazo. Sí, sería más frecuente que se presente el rechazo agudo en las primeras semanas. Y disculpe, doctor, ¿el rechazo agudo se puede revertir? El rechazo agudo se puede revertir definitivamente, sí. Y es primero hacer el diagnóstico. Después de hacer el diagnóstico, nosotros podemos dar terapia de rescate. La principal, el rechazo agudo, hay 2 tipos de rechazo, humoral, celular. Bueno, pues son muy cuestiones técnicas, pero para darme a entender, el principal rechazo agudo, el 70%, 80% responden prácticamente a los bolos o dosis de medicamento en la vena que se llaman metilprednisolona. Esos bolos de metilprednisolona se administran en dosis altas para suprimir el sistema inmunológico y evitar ese rechazo, esa inflamación del nuevo riñón que se ha trasplantado. Les digo, esa terapia tiene éxito hasta en un 80%. Si nosotros a través del diagnóstico de la biopsia o de los estudios vemos que no responden a través de la terapia de rescate con metilprednisolona, pues damos el segundo nivel, que sería otro medicamento inmunosupresor como la timoglobulina, o incluso en aquellos pacientes que son muy resistentes a todas estas terapias de rechazo, se puede hacer plasmaféresis. Esto quiere decir que a través de un catéter grueso sacan la sangre como si fuera la hemodiálisis. Va la sangre a una máquina en donde está el filtro. En vez de filtrar toxinas, van a filtrar células de defensa, células glóbulos blancos, para regresar la sangre con menos sistema inmunológico y así evitar el rechazo. ¿Qué hábitos ayudan a proteger el riñón trasplantado, doctor, en alimentación y estilos de vida? Ok, en un paciente definitivamente recién trasplantado es importante evitar todo lo que el sobrepeso, los azúcares, las grasas que van a hacer que van a aumentar de peso. Un paciente que está trasplantado, si incrementa su peso corporal y no acude a sus citas periódicas, podemos dejarlo con una dosis subóptima de inmunosupresión, porque la dosis del medicamento antirrechazo va acorde al peso corporal. Porque si aumenta de peso y nosotros nos quedamos con una dosis de un medicamento que tenía, por ejemplo, para darme a entender más claramente, si el paciente después de su trasplante está pesando 70 kilos, pero después de su trasplante empieza a subir de peso por la prednisona, porque le da apetito y está comiendo alimentos que no son sanos, adecuados, saludables, empieza a comer muchos carbohidratos, muchos azúcares, muchos alimentos procesados como jamón, como pizzas, hot dog, hamburguesas. Todas estas grasas también van a hacer que aumente de peso. Y si no hace ejercicio, definitivamente va a aumentar de peso. Si no acude a consulta, nosotros nos quedamos con una dosis de un paciente de 70 kilos. Pero si al paso de las 3 o 4 semanas aumentó 3 kilos más, esa dosis de 70 kilos es subóptima para un paciente que pesa 73 kilos. Por lo tanto, ese medicamento no está alcanzando a ser suficiente para poder protegerlo del rechazo. Y es por eso que es importante tener una alimentación sana,
hacer ejercicio, evitar carbohidratos, porque la prednisona ya es por sí sola va a aumentar su nivel de glucosa. Y si no hacemos ejercicio, si no caminamos, empieza uno a subir de peso y eso trae como consecuencia el dosis subóptima y el rechazo. Y doctor, ¿existe relación entre infecciones y rechazo? Sí, hay infecciones que pueden ocasionar el rechazo, por ejemplo, o que se asocian a disfunción del injerto, por ejemplo, la infección por citomegalovirus. Son infecciones muy fuertes de un virus que puede eh, alojarse en el injerto, incrementar los niveles de toxina y disfuncionar el injerto trasplantado. O otros virus, como se llama el virus BK, que también es por pacientes que no van a consulta y se quedan con una dosis muy alta de medicamentos inmunosupresores, todo lo contrario del paciente que subió de peso. Del paciente que no subió de peso, que queda con un peso o va bajando de peso porque está orinando de más. Por ejemplo, los jovencitos que son trasplantados de los papás, que el donante es el papá y el riñón es un riñón grande, empiezan a orinar de más, empiezan a bajar de peso y entonces la dosis que quedan, dosis más altas que lo que le corresponden, y estos medicamentos pueden hacer disfuncionar el riñón trasplantado. Doctor, en base a sus años de trayectoria y experiencias en su consultorio, ¿cómo afecta emocionalmente esta situación de rechazo al paciente? Definitivamente afecta mucho porque la ilusión de todo paciente es ya después de su trasplante estar sano. Sin embargo, cuando se presenta el rechazo es una cuestión de angustia, de estrés, porque aumentan los niveles de toxina, porque hay el riesgo de que pueda perder el injerto, la función total del injerto si no actuamos pronto. Por eso es importante detectarlo oportunamente. Entre más oportunamente detectemos un rechazo que va iniciando, podemos someterlo con medicamentos inmunosupresores. Pero cuando ya el rechazo está más establecido, que ya creció, nosotros le llamamos el alien de ese sistema inmunológico, ya es más difícil para los médicos utilizar medicamentos que están a la vanguardia, pero que ya es complejo poder someter al rechazo. Y entonces los pacientes pueden entrar en un estado de ansiedad, de angustia, y esto no le va bien al injerto ni a la salud misma, porque aumenta la vasoconstricción, la hipertensión, y esto también es una cadenita que va desencadenando más problemas. Es importante, por eso, estar con sus médicos durante sus primeros días y semanas del trasplante para evitar el rechazo. Doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes o los principales que hablan sobre el rechazo renal entre la sociedad? Bueno, los mitos más comunes son que el paciente que se trasplanta va a rechazar, eso es falso totalmente. Por eso ya hoy en día, y eso que quiero que quede bien claro, ya con el advenimiento de todos esos estudios que se hacen de protocolo antes del trasplante, ya el rechazo casi no se presenta. El éxito de un paciente que se va a trasplantar, hoy en día, utilizando ese buen protocolo de estudio previo al trasplante, utilizando los medicamentos que están a la vanguardia para evitar el rechazo, el éxito de un paciente que se va a trasplantar es de un 90-95%, hasta un 98% cuando es de donante vivo. Cuando es de donante fallecido puede ser el éxito hasta un 85, hasta el 90% de éxito. Pero tenemos que tener en cuenta que se puede presentar en cualquier momento. Ya no es tan común como antes se presentaba el rechazo, incluso el rechazo agudo. Pero eso sí, va a depender mucho de la constancia, del estar muy apegado con su médico en las primeras semanas, primeros meses de su trasplante, seguir bien las recomendaciones, no confiarse por que se sientan muy bien y empezar a bajar pues, la dosis de los medicamentos, no tomárselas o incluso no asistir a sus citas, porque estos detalles tan mínimos pueden ser tan cruciales para su salud y la sobrevida de ese riñón que se va a trasplantar. Existen muchos otros mitos, pero el más común es el que si se trasplanta ya ese riñón va a durar 5 años. Eso es falso totalmente. Y eso va a depender mucho del paciente, del médico y de la familia para que tenga una mayor sobrevida de ese injerto que se va a trasplantar. ¿Qué mensaje le daría a los pacientes en espera de un trasplante renal, doctor?
que luchen por su trasplante, que si tienen un donante, pues definitivamente hagan todo lo que se tiene que hacer para que el protocolo sea lo más rápido posible. Y recuerden que un paciente que entre más rápido se pueda trasplantar, que se detecta oportunamente cuando tiene una función renal de un aproximado de 17% de función renal, ya empiecen a hacerse el protocolo para, si es posible, hacerse un trasplante prediálisis, tienen mayor sobrevida del trasplante, del injerto que se va a trasplantar, tiene menos riesgo de rechazo, y si es un donante vivo, pues mayor, así es el éxito. Entonces, actuar a los pacientes con daño renal que ya están en una etapa 4B, que son prácticamente esos que tienen una función renal de un 16%, 17%, que actúen, que se pongan bien alertas para empezar un protocolo, que le pregunten a sus médicos en el tema del protocolo de trasplante, y que en vez de llegar a la diálisis o la hemodiálisis, se hagan el trasplante. Si ya estás en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, y si estás ya con terapia de diálisis, por ejemplo, y se sienten muy bien porque se dializan en las noches con la máquina, no tiene que esperar hasta que te sientan mal para poder trasplantarte, porque ya cuando te empiezas a sentir mal, a pesar de que te está limpiando las toxinas, la diálisis peritoneal no te limpia del todo completo. Es un 70% que te desintoxica el cuerpo, pero el 30% que queda de remanente va calcificando tus arterias, y esto, después de que quieras hacerte un trasplante, incluso puede ser más complejo. Un paciente que ya tiene varios años en terapia de diálisis o en hemodiálisis, y por eso la recomendación es lo antes posible. Y un paciente me preguntaba: doctor, ¿cuándo es el mejor momento para hacerme un trasplante? En cuanto se detecte el problema renal avanzado, que es en una etapa 4B. Iniciando la quinta etapa, que es el 15% de la función renal, ahí es el mejor momento. No tiene que esperar a estar varios años en diálisis o en hemodiálisis, como antes se pensaba, que dejaban para el último el tratamiento del trasplante, ya cuando tenían peritonitis y ya la cavidad abdominal ya no era útil para la diálisis, seguían con la hemodiálisis, y ya que no había accesos vasculares, que se habían trombosado los vasos sanguíneos, ya dejaban para el último el trasplante. Hoy en día el trasplante es la primera opción para que tenga mayor sobrevida el paciente y el injerto que se va a trasplantar. Doctor, muchas gracias por compartir esta información tan valiosa y sobre todo su conocimiento y tiempo con nosotros. Un último mensaje que le quiera decir a nuestra audiencia. El último mensaje es que si tienes un familiar con la enfermedad renal crónica, si es diabético, hipertenso, que acudan primero con su médico para detectar oportunamente el daño renal, para evitar que avance, para evitar que llegue a la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante. Si ya está en una etapa temprana de 4B, iniciando ya prácticamente la quinta etapa, háganse el protocolo, hablen con la familia, hablen del tema de donación de un riñón, los donantes. También es importante hablar después en otra entrevista, si hay oportunidad, de todo lo que es la donación en vida, todos los mitos, porque en un donador en vida se hace un protocolo que garantiza que está saludable, que no va a tener ningún problema después de donar ese riñón, y entonces lleven a cabo la donación, salven la vida de un familiar, de un amigo, de la esposa, del esposo, de un hijo, del papá o la mamá. Definitivamente, eso es el mensaje que les quiero dar, y también cerrar con el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.